Hola amigos y hermanos, bienvenidos a nuestra sesión 9 de estudios en la segunda carta de Pedro. Hace poco leí uno de los comentarios de los suscriptores en el canal Remedio Radical que dudaba de llamar estos estudios de carácter devocional. Es que yo uso el concepto devocional para cualquier meditación, ya sea de exégesis profunda o de estudio breve, temático, con tal que fomente y profundice nuestra devoción al Señor. Ese es el propósito. Vamos a seguir nuestra meditación en este pasaje de Segunda de Pedro, donde el énfasis está en la certeza de la condena por el pecado. Vamos a la segunda Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 18. Por el índole de este pasaje tenemos que abarcar más versículos de lo que normalmente acostumbramos, ¿verdad? Segunda Pedro 2, 9 al 18 en la Reina Valera. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y obstinados no temen decir mal de los poderes superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacien de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Vamos a ver varias cosas aquí en este pasaje. Primeramente, comparaciones y contrastes. Los piadosos contra los injustos. Los ángeles, en cambio. Y luego hay que regresar a una descripción de los injustos que parece una larga lista de características. Y finalmente el caso de Balaam, algo enigmático en nuestro estudio bíblico, pero con mucha verdad. Primeramente vemos aquí el contraste entre los piadosos y los injustos. El pasaje que vimos en la sesión pasada ilustra el tratamiento de Dios de rescatar a los justos de la tentación, específicamente tomando el caso de Noé y Lot. Sin hablar mucho del carácter de estos hombres, Dios dice que Él sabe rescatar a los justos. Debemos comentar en este momento que sí hay la posibilidad de ser justo por la pura gracia de Dios. Dios es el quien justifica por la fe. Y si Pablo dice que no hay justo ni aun uno, citando del Antiguo Testamento, que habla directamente del caso de Israel, también dice que el justo por la fe vivirá. También por otro profeta que dice entonces vemos en todo el Antiguo Testamento que hay ese contraste entre el justo y quien es justificado por Dios por su fe en lo que Dios había prometido, lo que Dios iría a prometer, ¿verdad? Entonces, el que justifica es Dios y Él justifica por la fe y Él sabe rescatar a estos piadosos según lo que dice aquí su palabra. En cambio,
vemos aquí el contraste con los ángeles. Dice Pedro que aunque son mayores en fuerza y poder, no se atreven a pronunciar juicio de maldición contra los injustos. ¿Por qué? Porque ellos no son los jueces, ni nosotros lo somos. Los ángeles, entonces, en su sabiduría, saben que no les toca a ellos juzgar. Entonces, nosotros tenemos que hacer la pregunta, ¿y nosotros? Ahora, vemos aquí en tercer lugar la descripción de los injustos. Esta es una larga lista de características que Pedro nos recuerda otra vez, como Pablo dijera, el pago del pecado es la muerte. Siempre es así. El pecado es destructivo. ¿Y qué tan destructivo es? Vemos aquí en esta lista que Pedro nos menciona. Los injustos, dice en contraste, en su descripción mayormente dice aquellos que siguiendo la carne. Debemos tener mucho cuidado con la carne. No estamos hablando del cuerpo físico, estamos hablando de algo espiritual, de rebeldía en el corazón. Siguiendo la carne, andan en placeres e inmundicia. Dice Pedro que desprecian el señorío, porque quieren ellos señorear, quieren ellos estar en control y no dejar el lugar al Señor. Son atrevidos y obstinados en su propia voluntad, dice Pedro. No temen decir mal de los poderes superiores. Entonces, especialmente cuando vemos que hay alguien que anda mal, entonces está muy listo para juzgar a otros que también ve que andan mal. Hablan mal de cosas que no entienden, dice Pedro en versículo 12. No entendemos todo, pero por lo tanto no debemos de estar juzgando, hablando mal de cosas que no entendemos, como dice Pedro. Y luego, además, estos injustos, dice, que actúan como animales brutos, sin juicio. Perecerán, dice Pedro, en su propia perdición y reciben la recompensa de su injusticia. Tenemos que admitirlo, que la Biblia claramente enseña que hay consecuencias por las acciones, por las decisiones de nuestra vida. Tiene por delicia el gozar de deleites cada día, viviendo temporalmente, viviendo simplemente por el momento, lo que me gusta, lo que me conviene, lo que es más confortante o conveniente en ese sentido. Hay que decir, cuidado con eso, porque ese es el camino del injusto, simplemente buscando su propio bien. Delicias, gozar de deleites cada día, dice Pedro. Son inmundicias y manchas, aun cuando comen con los creyentes, comparten el pan y la copa, se recrean en sus errores. Cuidado con aquellos que hasta quieren estar en la Santa Cena, quieren comer, quieren participar en toda la comunión de la iglesia, aun cuando su espíritu, su corazón no está bien con Dios. Tienen ojos llenos de adulterio. Recordemos que el adulterio espiritual es la infidelidad con Dios. La idolatría es adulterio. Entonces el adulterio también es idolatría. Y tenemos que confrontarnos con esto en el mundo moderno en donde vivimos. No se sacian de pecar. Hasta quieren añadir a su pecado y quieren estar fomentando pecado con otros también, diciendo, ándale, diciendo, adelante, hay que seguir pecando. Seducen a las almas inconstantes. Eso sí es cierto, es una seducción creer una mentira en lugar de la verdad. Tiene el corazón habituado a la codicia. Tenemos que tener cuidado con la codicia porque es un pecado en el interior, en el corazón. Son hijos de maldición. Tenemos que recordar también que la expresión hijo de en la escritura significa seguidor a uno. El hijo de Satanás es uno que sigue a Satanás. Un hijo de maldición es uno que sigue la maldición. Un hijo de Dios es uno que sigue a Dios, sigue a Jesucristo. Es algo muy importante recordar que esa es la parte que Dios tiene que recordarnos en ese sentido en nuestra vida
y que debemos de vivir siempre en esa conciencia y la constancia que Dios nos da en cuanto a eso. No ser hijo de maldición. Dice que han dejado el camino recto, se han extraviado según el camino de Balaam. Y finalmente dice en el versículo 18, viven en error. Han dejado el camino recto. Eso significa que sí andaban en el camino recto, pero como en el caso de Balaam. Eso nos lleva entonces a nuestro último punto aquí en nuestra meditación, este caso de este profeta enigmático que encontramos en Números 22 y los capítulos que siguen. Varias veces se menciona en los profetas, 3 veces en el Nuevo Testamento, aquí en 2 Pedro 2, en Judas versículo 11 y en Apocalipsis 2, 14. No tenemos todas las respuestas en cuanto a preguntas sobre Balaam, pero sí entendemos que era un profeta que tenía fama de decir la verdad, tenía fama de conocer la voluntad de Dios. Pero también tenemos que decir que era profeta asalariado, un mercenario que amó el premio de la maldad. Empieza en la voluntad de Dios y Dios dice que sí puede ir y que solamente diga lo que Dios le va a decir, pero ve también que en su corazón hay esa codicia. Y entonces, aun cuando sigue la voluntad permitida a Dios, cae ante la tentación de la codicia. Y cuando ve que no puede maldecir a Israel, él convence a Balac, el rey de Moab, que lo que puede hacer es conseguir que Dios mismo maldijera, que Dios mismo condenaría a Israel por medio de la seducción a la idolatría en Baal Peor y la fornicación con las damas, las chicas moabitas. Entonces él trata de salir con la suya, con Balac, pensando que Dios mismo va a maldecir a Israel por ese pecado. Entonces esa es la doctrina de Balaam, según Apocalipsis 2:14, que uno puede gozar tanto de la voluntad de Dios, pero también entrar así, que no importa lo que uno hace. Él mismo es condenado y matado y usado varias veces en la Biblia como ejemplo negativo de las consecuencias del pecado. Balaam, no hay que seguir su ejemplo. Entonces, en este pasaje que hemos leído, vemos varias cosas que queremos hacer como conclusión. Primeramente, el Señor conoce a los justos y los rescata. Aun cuando cuando estamos en tentación, podemos confiar que Dios conoce los suyos y los va a rescatar. Los injustos, por su propio carácter, incurren en la ira de Dios. No porque Dios haya dicho quién va a ser condenado, sino porque ellos mismos, por su acción, por su falta de fe, por su rebelión, incurren la ira de Dios. Su descripción que vemos aquí en todo este pasaje es una descripción justa y clara, aunque parezca demasiado largo, demasiado detallado, pero Dios sabe por qué tiene que poner todos esos detalles. Nuestra salvación es exactamente lo opuesto. No solo un boleto o un ticket al cielo, sino la vida misma de Dios en nosotros. Entonces, cada cosa, cada parte, cada detalle que hemos leído, podemos ver el opuesto y decir, eso es lo que Dios ha provisto por nosotros en Cristo, por la fe. El programa de Dios, el propósito de Dios es restaurarnos a su imagen por su gracia, por la fe. Y es en esta vida que Dios lo quiere hacer, donde puede hacerlo, su redención por la sangre de Cristo. No es por la muerte ni después de la muerte. Es en esta vida que Dios puede salvar y salvar hasta lo máximo. Todavía en algunas sesiones más vamos a explorar más del justo juicio de Dios. Pero tengan ánimo, mis amigos. No durará para siempre. Soy su hermano en Cristo, Leroy Lindsay. Le espero en la próxima sesión, aquí en su canal de estudio Remedio Radical. Amén. Dios me lo bendiga.